Un viejo ventilador zumbaba en un rincón, soplando aire caliente por la habitación. Angélica Ortiz pasaba un peine por el pelo de su clienta habitual, escrutando el resultado de su trabajo. El espejo reflejaba su propio rostro, cansado, con leves arrugas en las comisuras de los ojos que parecían demasiado prematuras para sus 30 años. «Sabe, señora María, conocí a Mauricio aquí mismo, en esta peluquería», sonrió Angélica, mirando el reflejo de la mujer mayor en la silla. «Fue hace 5 años, en un día igualmente caluroso». La señora María, una mujer rellenita con un vestido colorido, se acomodó más cómodamente en el sillón. «Cuéntamelo, cariño, nunca has hablado de ello». Angélica se quedó quieta un momento con el cepillo en la mano, sumergiéndose en los recuerdos. Por aquel entonces, acababa de empezar a trabajar en esta peluquería, situada en la planta baja de una vieja casa con el yeso desconchado. Mauricio vino a arreglar un aire acondicionado estropeado, alto, de brazos fuertes y ojos amables. Por aquel entonces trabajaba de mecánico en la estación de autobuses. Vino a petición de la dueña del salón. Su sobrino era amigo suyo. Trabajaba todo el día en el aire acondicionado, y yo no paraba de barrer y barrer el suelo a su lado. Rió Angélica suavemente, recordando su vergüenza. Sus dedos rozaron automáticamente mechones de pelo de su cliente mientras su memoria dibujaba imágenes del pasado. Mauricio la había mirado a menudo y al final del trabajo le había pedido su número de teléfono. Recordó que le temblaban las manos mientras anotaba los números en un papel. Me llamó esa misma tarde. Me invitó a dar un paseo por el parque de la ciudad. «Sabe, señora María, no tenemos muchos sitios a los que ir en una cita en nuestra ciudad, pero aquella noche fue especial». Angélica recordaba cada detalle de su primer encuentro. El banco junto a la vieja fuente, el helado que se derretía demasiado rápido con el calor de la tarde, la charla sobre sueños y planes de futuro. Mauricio hablaba de cómo quería abrir su propio taller de reparación de coches, y ella compartía sus modestas metas de convertirse en la mejor peluquera de la ciudad. Paula, su amiga y compañera de trabajo en una silla cercana, interrumpió el flujo de recuerdos. «Angélica, no olvides que tienes tu próximo cliente dentro de 20 minutos». «Sí, claro», asintió Angélica, volviendo a la realidad. Después de ese primer encuentro, empezamos a vernos todos los días. Mauricio venía después del trabajo y me esperaba fuera del salón. A veces traía bocadillos y cenábamos allí mismo cuando no había clientes. La señora María sonrió comprensiva. Una bonita historia. Amor verdadero. Angélica permaneció en silencio, terminando su peinado. Sus dedos temblaban ligeramente al coger la laca. Últimamente, la palabra «Disney» le producía una extraña sensación de inquietud que ocultaba cuidadosamente a todo el mundo, incluso a sí misma. 6 meses después nos casamos, continuó tras una pausa. Papá estaba en contra, decía que teníamos demasiada prisa, pero estábamos tan enamorados. Mauricio ya había empezado a trabajar como conductor de autobús. Alquilamos una casita en las afueras de la ciudad, vieja pero acogedora. Terminó su trabajo y mostró el resultado a la señora María con un pequeño espejo. La mujer mayor asintió con aprobación, mirando el nuevo peinado. «Hermoso trabajo, como siempre», la señora María sacó su bolso. «Y la historia es preciosa. Mauricio y tú hacéis una pareja muy guapa». Angélica contó mecánicamente el dinero y lo guardó en la caja. El día se acercaba al atardecer. El sol ya no se asomaba tan despiadadamente por las ventanas de la peluquería. Miró el reloj. Pronto sería hora de cerrar. Cuando la señora María se hubo marchado, Paula se acercó a su amiga. «Hoy has estado muy abierta. No sueles hablar de tu vida privada». Angélica se encogió de hombros barriendo su pelo del suelo. «Se me acaba de ocurrir. Ya sabes, a veces te gustaría poder volver a una época en la que las cosas fueran más sencillas». Paula miró a su amiga con atención, pero no dijo nada.
Le puso la mano en el hombro y se la apretó ligeramente, un gesto silencioso de apoyo. Al anochecer, después de cerrar el salón, Angélica caminó despacio hacia su casa por las calles polvorientas de su pequeña ciudad. La gente se apresuraba en sus quehaceres. En el aire flotaba el olor a maíz tostado de un puesto callejero y los perros ladraban a lo lejos. Una tarde cualquiera en Paraguay. Mauricio ya estaba en casa cuando ella regresó. Sentado a la mesa de la cocina, estudiando unos papeles, se había convertido en su pasatiempo habitual últimamente, mirando anuncios de locales de talleres de reparación de coches, contando números en un cuaderno raído. «¿Qué tal el día?», preguntó Angélica, dejando el bolso en una silla. «Bien». Ni siquiera levantó la cabeza de los papeles. «¿Tienes hambre? He hecho arroz con judías». Angélica se acercó a la olla. Había arroz en la olla, un poco quemado por los bordes, pero aún así. Se sirvió una ración y se sentó frente a su marido. «¿Has encontrado algo interesante?», señaló los papeles con la cabeza. Mauricio se separó por fin de sus cálculos. «Hay un sitio en la calle principal. Bonito lugar, pero...». Dejó de hablar pasándose la mano por la cara. «Es demasiado caro. Todo es demasiado caro». Angélica comió en silencio sin saber qué decir. El sueño de su marido de tener un taller de reparación de coches presionaba cada día más a su matrimonio. Recordaba al tipo alegre que arreglaba el aire acondicionado de la barbería y a veces pensaba que Mauricio había desaparecido, disuelto en cálculos interminables y planes incumplidos. La cena transcurrió en silencio. Tras la comida, Mauricio encendió el viejo televisor y se sentó en el desgastado sofá. Angélica fregó los platos, limpió la mesa y reordenó los botes de especias de la estantería. Era una tarde cualquiera, como había habido muchas y como habría muchas más. Se sentó junto a su marido en el sofá y él, distraído, le pasó el brazo por los hombros. Olía a gasolina y a algo más, algo inasible, tal vez a esperanzas insatisfechas. Había un programa en la televisión, pero Angélica no escuchó los diálogos. Pensaba en la señora María y en lo fácil que era contar la historia de su encuentro, como si le hubiera ocurrido a otra persona, en otra vida. El día empezó como de costumbre. Angélica se despertó antes de la hora del despertador a causa de la congestión. El viejo ventilador bajo el techo apenas podía soportar el calor paraguayo. Mauricio ya se había ido a trabajar, dejando una taza de café sin terminar sobre la mesa de la cocina. Lavó la taza a máquina, se recogió el pelo en una coleta y empezó a prepararse para un nuevo día de trabajo. La peluquería estaba inusualmente tranquila. La primera clienta había cancelado su cita y Angélica limpiaba lentamente los espejos, observando a los escasos transeúntes que pasaban por el escaparate. Paula aún no había llegado. Ese día tenía un horario de tarde. La llamada telefónica cortó el silencio de golpe y porrazo. Angélica se sobresaltó y dejó caer el trapo. El nombre de su padre apareció en la pantalla. Rara vez llamaba en horas de oficina. «¿Papá? ¿Pasa algo?». La voz de Ernesto Ortiz sonaba apagada y desacostumbradamente tranquila. «Angélica, la abuela murió esta mañana. Se le paró el corazón mientras dormía». Se dejó caer lentamente en la silla del cliente. La abuela Concepción. No habían estado muy unidas. La vieja maestra vivía en otra ciudad y rara vez la visitaba. La última vez que Angélica la había visto había sido hacía 2 años, en una cena familiar. ¿Cómo ha pasado esto? Le temblaba la voz, aunque ni ella misma entendía por qué. Lo descubrió una vecina. Solía venir todas las mañanas a ver cómo estaba mamá, tu abuela. Hoy la puerta estaba abierta y mamá... Papá guardó silencio un segundo. «El funeral es pasado mañana. ¿Podrás venir?». Angélica asintió, y entonces se dio cuenta de que su padre no podía verla. «Sí, claro. Avisaré en el trabajo. Mauricio...». «Que se quede en casa», interrumpió bruscamente su padre. «Es un asunto familiar».
Después de la llamada, Angélica permaneció sentada largo rato, mirando su reflejo en el espejo. Le vinieron a la mente retazos de recuerdos, el pequeño piso de su abuela, con olor a té de hierbas y libros viejos, una voz severa que le daba instrucciones sobre el comportamiento adecuado, un broche desgastado en el cuello de su vestido oscuro sin cambios. Paula, que apareció en la puerta de la peluquería, se dio cuenta enseguida del estado de su amiga. «¿Qué te pasa? Se te ha ido la cara». «Se ha muerto la abuela». Las palabras sonaron extrañas en la habitación vacía. «Tengo que ir al funeral». Su amiga la abrazó en silencio, y Angélica sintió que se le saltaban las lágrimas, no tanto por la pena como por lo inesperado de lo ocurrido, la repentina constatación de la fragilidad de la vida. Volvió a casa antes de lo habitual. Mauricio aún no había llegado, su turno terminaba tarde. Angélica empezó mecánicamente a hacer la maleta para el viaje, metiendo el vestido negro, los zapatos y los cosméticos en un viejo bolso. Su pequeña casa parecía especialmente silenciosa aquella noche. El crujido de la puerta principal anunció el regreso de su marido. Mauricio entró en la cocina, secándose el sudor de la frente. Otro día caluroso llegaba a su fin. «¿Qué pasa?», preguntó al ver la bolsa en el suelo. «¿Vas a alguna parte?». Angélica le habló de la llamada de su padre y del próximo funeral. Mauricio escuchó, apoyado en el marco de la puerta, con el rostro cada vez más sombrío. «¿Y cuándo volverás?». «Creo que en 3 o 4 días. Tengo que ayudar a mi padre con unos papeles y...». «¿4 días?», interrumpió. «No puedes dejarme 4 días. ¿Quién va a cocinar? Y tengo una reunión importante con un posible socio comercial esta misma semana». Angélica se frotó los ojos con cansancio. «Mauricio, mi abuela murió. Tengo que irme». «Tú misma dijiste que casi nunca hablabas con ella. ¿Por qué el espectáculo?». Pateó irritado la pata de una silla. «¿Y de dónde vamos a sacar el dinero para el viaje?». «Tengo algo reservado», respondió ella en voz baja. «Tu dinero aplazado debería ir destinado a nuestro futuro, no a...». No terminó la frase, agitando la mano. La velada transcurrió en un silencio sepulcral. Mauricio, desafiante, no tocó la cena que ella había preparado y se fue a la cama sin decir palabra. Angélica permaneció sentada en la cocina durante largo rato, mirando el arroz sin comer en el plato de su marido. En su mente bullían fragmentos de recuerdos de su abuela, no los más vívidos, pero de algún modo muy importantes ahora. Recordaba cuando era niña y pasaba las vacaciones de verano en casa de su abuela. Concepción era estricta. No dejaba correr por la casa, obligaba a leer libros en vez de jugar en el patio, exigía un orden perfecto en la habitación. Pero había otros momentos. El sabor del pan recién horneado los domingos, las tardes tranquilas pasadas bordando, las historias pausadas sobre el pasado. La mañana siguiente comenzó con otro conflicto. Mauricio se levantó de mal humor, refunfuñó durante largo rato por una camisa rancia y luego se negó a desayunar. «Sigo pensando que este viaje es una pérdida de tiempo y dinero», espetó mientras se dirigía a la puerta. «El autobús sale a las 2», le dijo Angélica. En la peluquería avisó a su casera de su marcha. Ella se mostró comprensiva e incluso se ofreció a tomarse más días si era necesario. Paula ayudó a reprogramar las citas de los clientes para la semana siguiente. «Llámame cuando llegues», se despidió su amiga. «Y no te preocupes, todo irá bien». Angélica asintió, aunque por dentro todo le apretaba con una ansiedad inexplicable. No sabía si le preocupaba más el inminente funeral o la reacción de su marido ante su marcha. Volvió a casa 1 hora antes de partir para recoger las últimas pertenencias y cambiarse de ropa. En la mesa de la cocina encontró una nota de Mauricio. «Siento lo de esta mañana. Buen viaje». La letra era descuidada, como escrita con prisas. Metió la nota en el bolsillo del vestido. Una pequeña muestra de reconciliación, mejor que nada.
El autobús hasta el pueblo de su abuela tardó 4 horas por una carretera polvorienta. Angélica miraba por la ventanilla las colinas ondulantes, los cauces resecos de los ríos y los escasos árboles doblados por el viento constante. El asiento estaba rígido y el aire acondicionado funcionaba a media potencia, pero apenas se dio cuenta de la incomodidad, inmersa en sus pensamientos. Ernesto se reunió con ella en la estación de autobuses. Su padre parecía envejecido y cansado, como si hubiera sumado varios años en un solo día. Recogió su bolso en silencio y se dirigieron a su vieja camioneta. «¿Cómo estás?», preguntó Angélica cuando salieron del aparcamiento. «Bien», su padre agarró con más fuerza el volante. «Tenemos que estar en la iglesia mañana por la mañana. Luego el funeral». Condujeron por calles que les eran familiares desde su infancia. El pueblo no había cambiado mucho. Las mismas casas de una planta con la pintura desconchada, las mismas palmeras polvorientas a lo largo de la carretera, la misma vieja fuente en la plaza central, solo que todo parecía más pequeño que en sus recuerdos. La casa de su padre les recibió con frescor y olor a café recién hecho. El ama de llaves, la anciana señora Ramírez, se afanaba en la cocina sirviendo tazas y colocando galletas en una bandeja. «Debes estar cansado del camino», dijo el padre. «Su habitación está lista. Descansa un poco, mañana será un día duro». Angélica subió las chirriantes escaleras hasta su antigua habitación. También aquí todo era igual. Una cama estrecha junto a la ventana, cortinas descoloridas, una vieja cómoda con un espejo agrietado. Se tumbó en la cama y sacó el móvil. Un mensaje perdido de Mauricio. «Cuídate». Nada más. La mañana estaba nublada, una rareza para esta época del año. Nubes grises se cernían sobre la ciudad, creando una atmósfera opresiva. Angélica se despertó temprano, mucho antes del amanecer. Se tumbó en su vieja cama, escuchando a su padre sacudir los platos en la cocina de abajo. El sueño no llegaba, aunque le dolía el cuerpo por el cansancio del viaje de la noche anterior. En el armario colgaba el vestido negro que había preparado la noche anterior. Angélica se vistió despacio, intentando moverse lo más silenciosamente posible, como si los ruidos fuertes pudieran romper la frágil calma matinal. Le temblaban los dedos al abrocharse los botones. En la cocina, su padre estaba sentado a la mesa, encorvado sobre una taza de café. Ya estaba vestido con un traje oscuro que evidentemente no se había puesto en años. El cuello de la camisa estaba deshilachado y las solapas mostraban las marcas de múltiples planchados. «Buenos días, papá», dijo Angélica en voz baja. Ernesto levantó la vista. «Hay café en la cocina, hay pan y queso». Se sirvió un poco de café, pero no tenía ganas de comer. El reloj de pared marcaba las 7 de la mañana. Faltaban 2 horas para que empezara la ceremonia. Su padre terminó el café en silencio y se levantó de la mesa. «Vámonos pronto. Tenemos que reunirnos con los familiares». La vieja iglesia de San Antonio parecía aún más gris y sombría a la luz de la mañana. Ya había gente reunida en la entrada, en su mayoría mujeres mayores con vestidos oscuros que cuchicheaban entre ellas. Angélica reconoció a varias vecinas de su abuela. Dentro, la iglesia olía a incienso y velas. El ataúd estaba delante del altar, rodeado de lirios blancos. Angélica se quedó paralizada en el umbral, indecisa. Su padre le puso una mano en el hombro. «Ven, tenemos que despedirnos». La abuela parecía tranquila, como dormida. Llevaba el mismo vestido oscuro con un broche que Angélica recordaba de su infancia. Tenía los brazos cruzados sobre el pecho, sosteniendo un pequeño libro de oraciones. Llevaba el pelo canoso bien peinado y en el rostro se le había congelado una expresión de tranquilidad. La iglesia se fue llenando de gente. Acudieron antiguos colegas de la abuela, profesores de la escuela en la que había trabajado durante 40 años. Algunos de sus antiguos alumnos, ya adultos y con familia, vecinos, amigos, parientes lejanos.
Angélica estaba junto a su padre, aceptando mecánicamente las condolencias. Todos hablaban de la maravillosa profesora que había sido Concepción, de cómo ayudaba a los alumnos incluso después de graduarse, de cómo apoyaba a los necesitados. «Tu abuela era una santa», dijo una anciana, antigua compañera de Concepción. «Nunca gastaba dinero en sí misma, lo ahorraba todo para ayudar a los demás». Angélica asintió, sintiendo un extraño vacío en su interior. Sabía tan poco de la vida de su abuela, de sus quehaceres y preocupaciones cotidianas. Ahora, escuchando las historias de estas personas, descubría a una persona completamente distinta. El sacerdote comenzó la misa. Su voz resonó en las altas bóvedas de la iglesia, mezclándose con los sollozos apagados de los feligreses. Angélica permaneció con la cabeza gacha, pensando en que no recordaba la última vez que había hablado por teléfono con su abuela. Después de la misa, la procesión se dirigió lentamente al cementerio. Lloviznaba ligeramente, pero nadie abrió los paraguas. No parecía correcto esconderse del cielo en un momento así. Ernesto iba delante, con los hombros tensos y el paso pesado. El cementerio olía a tierra húmeda y flores marchitas. Habían cavado una tumba junto a la que habían enterrado a su abuelo hacía 20 años. Angélica no lo había conocido, había muerto antes de que ella naciera. La ceremonia de despedida estaba llegando a su fin cuando un hombre bajito vestido con un estricto traje se acercó a ellos. Tenía las gafas empañadas por la lluvia y no dejaba de limpiárselas con un pañuelo. «¿Señor Ortiz?», se dirigió a su padre. «Soy Jorge Álvarez, el notario de su madre. Necesito hablar con usted y con su hija». Ernesto frunció el ceño. «Ahora no es el momento». «Lo comprendo», interrumpió el notario con suavidad. Pero su madre dejó instrucciones claras. «Te espero mañana a las 10 en mi despacho para la lectura del testamento». Angélica sintió que su padre se tensaba aún más. «¿Qué testamento? Mamá no tenía nada». Álvarez se ajustó las gafas. «Todo se explicará mañana. La dirección del despacho es el número 15 de la calle Libertad. Por favor, no lleguen tarde». Les entregó una tarjeta de visita y se marchó, dejando a padre e hija perdidos. La gente que les rodeaba se dispersó poco a poco, haciendo crujir la hierba húmeda bajo sus pies. Regresaron en completo silencio. La lluvia se había intensificado y los viejos limpiaparabrisas de la camioneta se esforzaban por contener los chorros de agua que caían sobre el parabrisas. Angélica pensó en las palabras de la anciana maestra acerca de que su abuela aplazaba las cosas todo el tiempo. En casa, Ernesto subió directamente a su habitación sin ni siquiera quitarse la chaqueta. Angélica se quedó en la cocina, revolviendo maquinalmente la sopa en su plato. «Tengo que llamar a Mauricio», recordó de repente. En el teléfono había 3 llamadas perdidas de su marido. Angélica salió al porche, el único lugar de la casa donde había buena conexión. La lluvia seguía golpeando con fuerza y caían grandes gotas del toldo. «¡Por fin!», la voz de Mauricio sonaba molesta. «Llevo todo el día intentando localizarte». «Lo siento, ha sido un día duro. El funeral...» Sí, lo entiendo», interrumpió. «Escucha, la cosa es así. ¿Sabes ese socio del que te hablaba? Está dispuesto a reunirse el viernes. Esto es muy importante, Angélica. Estarás de vuelta el viernes, ¿verdad?» Ella cerró los ojos, sintiendo que el cansancio llegaba en oleadas. «No lo sé. Hay una especie de testamento mañana». «¿Un testamento? ¿Qué testamento?» «Ni yo misma lo sé. Iremos al notario por la mañana». Hubo una pausa al otro lado de la línea. «Llámame en cuanto lo sepas», dijo por fin Mauricio. Su voz sonaba extraña, como si intentara ocultar la emoción. «De acuerdo. Buenas noches». «Buenas noches, cariño». Angélica permaneció de pie en la veranda durante otro largo rato, observando cómo la lluvia erosionaba el suelo del jardín. En algún lugar a lo lejos, los perros ladraban,
y una luz solitaria ardía en la casa de enfrente. Sacó del bolsillo de su vestido la nota arrugada de su marido y releyó sus apresuradas líneas. Algo había cambiado en su voz cuando mencionó el testamento, pero estaba demasiado agotada para pensar en ello ahora. En su habitación, Angélica tardó mucho en dormirse. A través de las finas paredes, oía a su padre caminar por la habitación, con pasos pesados y lentos. Mañana iba a ser otro día difícil para ellos, y no sabía si estaba preparada para más sorpresas. Después de una noche lluviosa, la mañana estaba inesperadamente despejada. El sol se elevaba lentamente sobre el horizonte, iluminando las húmedas calles de la ciudad. Angélica se despertó temprano, luchando por abrir los ojos manchados de lágrimas. El día de ayer le parecía lejano e irreal, como si no le hubiera ocurrido. Su padre ya estaba en la cocina, vestido con el mismo traje oscuro. Delante de él había una taza de café sin tocar. Parecía que no había dormido nada la noche anterior. Tenía los ojos enrojecidos y se le veía la barba canosa en las mejillas. «Tenemos que irnos dentro de media hora», dijo en lugar de saludar. «La notaría está en el centro». Angélica asintió, sirviéndose un café. Aún le temblaban las manos, y un poco de café se derramó sobre el mantel. Mecánicamente secó la mancha con una servilleta, recordando la extraña conversación con Mauricio. El despacho de Jorge Álvarez estaba en un viejo edificio de 2 plantas con pintura amarilla desconchada. En la planta baja había una panadería, y el olor a pan fresco impregnaba el aire. Una estrecha escalera conducía al primer piso, donde un sencillo cartel colgaba de la puerta: «Notaría». Dentro hacía fresco y olía a papel. La recepcionista, una joven con una estricta blusa, les condujo a un pequeño despacho. Allí les esperaba Jorge Álvarez, sentado tras un enorme escritorio repleto de carpetas y documentos. «Siéntense, por favor», les indicó, señalando 2 sillas frente al escritorio. «Comprendo que son tiempos difíciles, pero su madre, la señora Concepción, insistió mucho en sus deseos». El notario sacó un sobre lacrado del cajón del escritorio. «Este testamento se hizo hace 3 meses. La propia señora Ortiz acudió a mí, diciendo que sentía la necesidad de poner las cosas en orden». Ernesto permaneció inmóvil, agarrado a los reposabrazos de su silla. Angélica vio cómo se le ponían blancos los nudillos. Álvarez abrió el sobre con cuidado y sacó varias hojas de papel. «Leeré en voz alta los puntos principales», tosió. «Yo, Concepción Ortiz, estando en pleno uso de mis facultades mentales y con memoria firme, lego la siguiente propiedad». Angélica escuchaba como en un sueño. Resultó que su abuela tenía un coche, un viejo Ford, comprado en los años 90, y una cuenta bancaria con $5,000, todos los ahorros de sus años de trabajo en la escuela. «Lego todos estos bienes a mi nieta, Angélica Ortiz», levantó la vista de los papeles el notario. «Hay algunas formalidades más, pero lo esencial es esto». Álvarez sacó otra hoja del sobre. La señora Ortiz dejó una carta explicativa. «¿Quiere que se la lea?» Ernesto asintió lentamente. «Mi querido hijo», el notario comenzó a leer, «sé que no comprenderás mi decisión, pero te he visto cuidar de tu hija toda tu vida, lo mucho que has trabajado para darle una educación. Ahora tu vida está resuelta y Angélica acaba de empezar. Este dinero es todo lo que he podido ahorrar a lo largo de los años. Quiero que ayude a mi nieta a encontrar su felicidad. Siento no haber hablado de esto contigo antes. Tu cariñosa madre». Angélica sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas. Ni siquiera se dio cuenta cuando empezó a llorar. Su padre permanecía inmóvil, con la mirada fija en un punto. La hora siguiente pasó como un borrón. Firmaron algunos papeles. Álvarez explicó los aspectos legales. Habló de la necesidad de conseguir los papeles para el coche. Angélica asintió, casi sin entender el significado de las palabras. Cuando salieron de la notaría,
Se quedaron en silencio en la acera. El olor a pan recién hecho de la panadería se había vuelto casi insoportable. «Papá», empezó Angélica. «No», la interrumpió él. «Es su decisión. Vámonos a casa». En el coche no hablaron. Ernesto conducía la camioneta despacio, como si temiera perder el control. Angélica miraba por la ventanilla las casas que pasaban flotando, intentando comprender lo que había ocurrido. En casa, su padre se fue directamente a su habitación sin ni siquiera quitarse la chaqueta. Angélica se quedó en la cocina, limpiando mecánicamente la mesa ya limpia. La señora Ramírez intentó darle de comer, pero la comida se le atascó en la garganta. El teléfono de su bolsillo vibró. Un mensaje de Mauricio. «¿Cómo te fue?». Miraba fijamente la pantalla sin saber qué contestar. $5.000. El coche. Para su pequeña ciudad era un dinero considerable. Marcó el número de Paula. Tenía más ganas que nada de hablar con su amiga. «No te lo vas a creer», dijo cuando Paula contestó. «Mi abuela me ha dejado una herencia». «¿En serio? ¿Y qué hay en ella?». Angélica le habló del coche y del dinero. La voz de su amiga se tornó seria. «¿Ya le contaste a Mauricio?». «Todavía no. Me lo pidió, pero yo no sé cómo decírselo». Paula se quedó callada un momento. «Ten cuidado, amigo. El dinero puede cambiar a la gente». Después de hablar con Paula, Angélica se sentó en el porche durante un buen rato, mirando el jardín húmedo. El sol ya se acercaba al ocaso y teñía el cielo de naranja. Las ventanas de las casas vecinas estaban iluminadas, un atardecer normal de pueblo. Saca el móvil y envía un mensaje a Mauricio. «Tenemos que hablar. Volveré mañana por la noche». La respuesta llegó casi al instante. «Esperando. Te quiero». Ernesto bajó a cenar, pero apenas tocó la comida. Su rostro estaba demacrado, como si hubiera envejecido varios años en un solo día. «El coche de la abuela está en el garaje», dijo de repente. «Puedes recogerlo mañana. Lo he comprobado. Está en marcha». Angélica asintió. «Gracias, papá. Ya sabes», apartó el plato. «Mamá siempre fue testaruda. Hacía todo a su manera, pero te quería. A su manera, pero te quería». Eran las primeras palabras que decía sobre la abuela desde el funeral. Angélica sintió que las lágrimas acudían de nuevo a sus ojos. «Yo también la quería. Ojalá se lo hubiera dicho más a menudo». Su padre se levantó de la mesa. «Cuídate, hija, y ten cuidado». Había algo extraño en su voz, como si quisiera decir algo más, pero hubiera cambiado de opinión. Angélica lo miró mientras la figura encorvada subía lentamente las escaleras. Por la noche no pudo dormir durante mucho tiempo. Su mente se tambaleaba con fragmentos de recuerdos de su abuela, las palabras de su padre, la advertencia de Paula. Las hojas crujían al otro lado de la ventana, los perros ladraban a lo lejos, los sonidos habituales de la ciudad por la noche, tan familiares desde la infancia. Mañana era el día de volver a casa, con Mauricio, con su vida en común, que de repente parecía tan frágil e incierta. No sabía cómo reaccionaría su marido ante la noticia de la herencia, y esa incertidumbre la asustaba más que nada. El teléfono de la mesilla volvió a vibrar. Otro mensaje de su marido. «Estoy deseando que vuelvas». Angélica miró la pantalla, pero no contestó. Por primera vez en 5 años de matrimonio, sentía miedo de volver a casa. Volver a casa fue más difícil de lo que Angélica esperaba. Condujo en el coche de su abuela, un viejo Ford gris que traqueteaba en las curvas, pero conducía con firmeza. El viaje de 4 horas se alargaba hasta el infinito. Cada kilómetro la acercaba más a la inevitable conversación con su marido. Mauricio la esperaba en el porche de su casa. Salió corriendo a su encuentro en cuanto aparcó el coche, pero sus ojos no estaban fijos en ella, sino en el coche. «¿Esta es la herencia?», preguntó en lugar de un saludo, rodeando el coche. «Tiene muy buen aspecto para su edad. ¿Cuántos años tiene?». Angélica se apoyó cansada en la puerta. «La abuela lo compró en los 90.
Papá dice que le hacían revisiones periódicas de mantenimiento. Mauricio abrió el capó, inspeccionando detenidamente el motor. Sí, el motor está en buen estado. Se podría vender uno de estos por 2.000, quizá 2.500. ¿Venderlo? Angélica se tensó. Todavía no lo he pensado. Su marido cerró el capó de golpe. ¿Qué hay que pensar? El coche es viejo, no lo necesitas, ni siquiera tienes carné. Y el dinero de la venta. Entremos, interrumpió ella. Necesito una ducha y cambiarme de ropa. La casa olía a polvo. Nadie había abierto las ventanas en los 3 días que Angélica llevaba fuera. Una montaña de platos sin lavar repiqueteaba sobre la mesa de la cocina y las sobras se congelaban en el fregadero. Mauricio la siguió con la mirada. Siento el desorden. He estado ocupado en el trabajo. Angélica empezó a recoger la mesa en silencio. Los platos tintinearon en el fregadero mientras ella los lavaba mecánicamente. Mauricio se sentó a la mesa y tamborileó con los dedos sobre el tablero. ¿Qué pasa con la herencia? ¿Algo más aparte del coche? Ella se limpió las manos con una toalla, ordenando sus ideas. Sí, mi abuela me dejó dinero en una cuenta bancaria, $5.000. El sonido de los dedos tamborileando se cortó bruscamente. Un pesado silencio se hizo en la cocina. ¿5.000? La voz de Mauricio sonaba extraña. ¿Estás seguro? Sí. El notario leyó el testamento. Mauricio se levantó, caminó detrás de ella y le pasó el brazo por los hombros. Es maravilloso, cariño. Justo lo que necesitábamos. Con el dinero de la venta del coche, tendremos más de 7.000. Un capital inicial estupendo para un taller de reparación de coches. Angélica se soltó de su abrazo. No he dicho que vaya a dar ese dinero al taller mecánico. La sonrisa se deslizó lentamente del rostro de su marido. ¿Qué vas a hacer con él? Aún no lo sé. Quizá lo invierta en mi educación. O abrir un pequeño salón. ¿Un salón? Mauricio rió bruscamente. Vamos, Angélica. Sabes que ya tengo un plan. Lo he calculado todo. He encontrado el local. Me he puesto de acuerdo con los proveedores. Este dinero es nuestra oportunidad. ¿Nuestra oportunidad o la tuya?, preguntó ella en voz baja. Mauricio se volvió hacia la ventana. ¿Entonces es así? Yo trabajo como un demonio durante 5 años ahorrando cada peso, soñando con una vida mejor para los dos. Y tú recibes una herencia e inmediatamente olvidas que somos familia. Yo no olvido nada. Angélica sintió que le temblaba la voz. Pero este dinero me lo dejó mi abuela. Debo disponer de él como es debido. Lo correcto es invertirlo en un negocio de verdad, no en una fantasía sobre un salón de belleza. Su voz se hizo cada vez más fuerte. Angélica se estremeció. Pocas veces había visto a su marido tan agitado. Necesito tiempo para pensar, dijo. Estoy cansada del camino. Claro, piensa. Mauricio cogió su chaqueta. Daré un paseo. La puerta a sus espaldas se cerró de golpe con tal fuerza que sonaron los platos del armario. Angélica se hundió en una silla, sintiendo que se le levantaban las piernas. Sacó el teléfono y marcó el número de Paula. Quiere quedarse con todo el dinero, dijo cuando su amiga contestó. Y vender el coche también. Paula se quedó callada un momento. ¿Qué quiere? No lo sé. A lo mejor tiene razón. Quizá deberíamos invertir en su negocio. Para. La voz de Paula se volvió dura. No empieces a dudar de ti misma. Es tu herencia, tu dinero. Si quieres abrir un salón, ábrelo. No dejes que te presione. Tras la conversación con su amiga, Angélica permaneció sentada en la cocina durante largo rato. Estaba oscureciendo fuera de la ventana, pero no encendió la luz. Era más fácil pensar en la oscuridad. Mauricio volvió tarde. Olía a cerveza y cigarrillos. Entró en silencio en el dormitorio sin mirar siquiera a su mujer. Angélica se quedó en la cocina, fingiendo estar ocupada limpiando. La mañana siguiente comenzó en un tenso silencio. Desayunaron sin mirarse.
Mauricio bebía café mirando el móvil y cuando se fue a trabajar ni siquiera se despidió. En la peluquería, Angélica trabajaba distraída. 2 veces había estado a punto de estropearle el pelo a una clienta y Paula no dejaba de mirarla con ansiedad. ¿Por qué no te tomas el día libre?, le preguntó una amiga durante la pausa para comer. Angélica negó con la cabeza. No, prefiero trabajar. Es difícil en casa ahora mismo. Es duro. Cuando volvió a casa por la tarde, encontró folletos brillantes sobre la mesa. Mauricio los había extendido abanicándolos. Fotos de talleres de reparación de coches, listas de equipos, cálculos de beneficios. He pensado en todo, dijo entrando en la cocina. Mira, aquí tenemos el espacio perfecto. Si vendemos el coche y añadimos tu dinero, suficiente para el pago inicial del alquiler y el equipo básico. Hablaba con entusiasmo, mostrando cifras en su cuaderno, dibujando halagüeñas perspectivas. Angélica escuchaba en silencio, sintiendo crecer en su interior una sorda irritación. Ya te he dicho que necesito tiempo para pensar, pronunció finalmente. Mauricio cerró el cuaderno con fuerza. ¿Qué hay que pensar? Estoy ofreciendo un negocio de verdad, no unos sueños de salón de belleza. ¿Por qué mis sueños son menos reales que los tuyos? Porque sé lo que hago. Sé de coches, tengo experiencia, conexiones, y tú... No terminó. Pero Angélica oyó lo no dicho. Y tú solo eres una peluquera de un barrio pobre. ¿Sabes qué? Se levantó de la mesa. Me voy a la cama. Mañana tengo que madrugar. Los días siguientes se convirtieron para Angélica en una serie interminable de conversaciones tensas y silencios pesados. Era como si Mauricio se hubiera convertido en otra persona. Siempre estaba hablando de dinero, mostrando nuevos cálculos, trayendo a casa catálogos de equipos para el taller mecánico. Todas las tardes empezaban y terminaban con una conversación sobre el plan de negocio. Aquella mañana la despertó antes de lo habitual, sacudiéndola por el hombro. «Angélica, despierta. He encontrado el lugar perfecto para el taller». Ella abrió los ojos con dificultad. El reloj marcaba las 5 de la mañana y apenas empezaba a clarear fuera de la ventana. «Mauricio, es demasiado temprano». «No, tienes que ver esto». Encendió la lámpara del escritorio, desplegando unos papeles sobre la cama. «Mira, está en la calle principal, al lado de la estación de autobuses. Buena ubicación». Angélica se sentó en la cama y se rodeó las rodillas con los brazos. No había dormido bien últimamente y ahora sentía la cabeza pesada por la falta de sueño. «El dueño está dispuesto a alquilar el local a buen precio, pero necesitamos 3 meses de adelanto», habló Mauricio con rapidez, casi febrilmente. «Si vendemos el coche hoy...» «Basta», Angélica levantó la mano. «No voy a vender el coche hoy, y no estoy segura de querer venderlo». La cara de su marido cambió como si se le hubiera caído la máscara. «Empezar de nuevo. Ya ves qué oportunidad. Es más importante un coche viejo que nuestro futuro». «No se trata del coche», se levantó de la cama, poniéndose una bata. «Se trata de que ni siquiera me pides mi opinión. Simplemente crees que debería dártelo todo». Mauricio tiró los papeles sobre la cama. «Intento construir un futuro para los dos. ¿Por qué no puedes entenderlo?». Salió corriendo del dormitorio, dando un portazo. Unos minutos después, Angélica oyó arrancar su moto. Se asomó a la ventana. Su marido se marchaba sin ni siquiera haber desayunado. En el trabajo no podía concentrarse. Se había cortado el dedo 2 veces con las tijeras y una clienta no tenía el color que había pedido. Paula observaba a su amiga con creciente preocupación. «Esto no puede seguir así», le dijo durante la pausa para comer. «No pareces tú misma». Angélica picoteaba lánguidamente su bocadillo. «Ha cambiado, Paula. Es como si se hubiera obsesionado. Ayer encontré impresos en el escritorio sobre cómo hacer un poder notarial para su cuenta bancaria».
Paula se enderezó bruscamente. Espero que no vayas a hacer eso. Por supuesto que no. Pero él no para. Cada día nuevas ideas, nuevos planes. Y si me niego a hablar de ello, él... Se calló, pero Paula se tensó. ¿Qué hace, Angélica? Nada de eso. Solo enfadándose, gritando. Ayer estampó un plato contra la pared. Paula cogió la mano de su amiga. Tienes que hablar con tu padre. No. Angélica le apartó la mano de un tirón. Papá ha estado en contra de nuestro matrimonio desde el principio. Si se lo digo, precisamente por eso tienes que decírselo. Él lo sabía, vio algo así en Mauricio. El resto del día pasó como un borrón. Angélica trabajaba mecánicamente, tratando de no pensar en la noche que se avecinaba, pero la hora se acercaba inexorablemente al cierre del salón. En casa la esperaba una sorpresa. Mauricio había preparado la cena. Había velas sobre la mesa que olían a su carne asada y verduras favoritas. Siento lo de esta mañana, le dijo ayudándola a quitarse el abrigo. Últimamente te he presionado demasiado. Angélica se sentó a la mesa con recelo. Mauricio sirvió vino en copas. Vamos a cenar como antes, sin hablar de dinero ni de negocios. La cena transcurrió en un ambiente extraño. Mauricio estaba inusualmente atento, contando anécdotas divertidas del trabajo, preguntándole por su día. Pero Angélica percibía la falsedad en su voz, veía sus dedos crisparse nerviosamente cuando cogía su vaso. Después de cenar, puso música, su canción favorita, la que habían bailado en la boda. ¿Bailamos?, le tendió la mano. Angélica se dejó arrastrar a un baile lento. Su marido olía a vino y colonia. Sus manos eran cálidas y familiares. «Te quiero mucho», le susurró al oído. «Siempre hemos soñado con tener nuestro propio negocio, ¿recuerdas? Dijiste que me apoyarías». Y ahí estaba. Angélica se apartó. «¿Así que toda esta noche ha sido solo para eso? ¿Para qué? Para volver a hablar de dinero». Mauricio le apretó los hombros. «Estoy hablando de nuestros sueños, de lo que planeamos juntos». «No, esos son tus sueños. Ni siquiera me has preguntado qué quiero». Ella se zafó de sus brazos. La música seguía sonando, pero ahora parecía burlona. «¿Y tú qué quieres?». Su voz se volvió fría. ¿Seguir trabajando en esta posilga? ¿Cortando el pelo a viejas por una miseria? No te atrevas a hablar así de mi trabajo. ¿Cómo voy a hablar así? Tienes la oportunidad de una vida mejor, pero estás dispuesta a tirarla por la ventana por tu testarudez. Angélica cogió su bolso. Necesito tomar el aire. Claro, huye. Siempre haces lo mismo cuando tienes que tomar decisiones importantes. Salió corriendo de la casa, sin escuchar lo que él gritaba tras ella. Sus pies la llevaron hasta el teléfono público de la esquina. Le temblaban los dedos al marcar el número de su padre. «¿Papá?». Su voz se entrecorta. «Necesito hablar contigo». Ernesto escuchó en silencio mientras ella le contaba el comportamiento de Mauricio, sus exigencias, la creciente presión. Cuando terminó, guardó silencio durante largo rato. «Ven a casa», dijo por fin. «Ahora mismo». «No, papá, no puedo dejarlo todo». «¿Por qué? ¿Por él?». «Angélica, ya ves a dónde va esto». «Le quiero, papá. Llevamos juntos 5 años. Tal vez solo sea un periodo difícil». Ernesto suspiró pesadamente. «Siempre has sido terca como tu abuela. Solo ten cuidado. Y llámame todos los días, ¿vale?». «De acuerdo, papá». Llegó tarde a casa. La casa estaba oscura y silenciosa. Al parecer, Mauricio ya se había ido a la cama. Todavía había velas y vino sin terminar en la mesa de la cocina. Angélica apartó mecánicamente los platos, limpió la mesa, tiró la comida enfriada. En el dormitorio, Mauricio yacía de espaldas a la puerta, pero ella sabía que estaba despierto. Su respiración era muy agitada. Ella se tumbó en su lado de la cama sin desvestirse.
Era como si hubiera crecido un muro invisible entre ellos, y Angélica no sabía cómo derribarlo. El día era inusualmente caluroso, incluso para Paraguay. El viejo ventilador de la peluquería se había estropeado por completo y el aire de la habitación era denso y pesado. Angélica pasaba mecánicamente un peine por el cabello de su cliente, intentando concentrarse en su trabajo, pero sus pensamientos volvían una y otra vez al conflicto de la mañana. Mauricio la despertó con un grito. Agitaba un papel delante de su cara. «¿Qué es esto? ¿Por qué no me lo has dicho?» Somnolienta y confusa, no se dio cuenta inmediatamente de lo que estaba hablando. Y cuando miró más de cerca el papel, se quedó helada. Era el extracto bancario de su abuela que había escondido en el cajón de su ropa interior. «¿Has rebuscado entre mis cosas?» Su voz temblaba de indignación. «Buscando calcetines limpios», bramó. «No cambies de tema. Aquí dice que el dinero ya está disponible para retirar. ¿Por qué no has dicho nada?» Angélica se sentó en la cama, tratando de ordenar sus pensamientos. «Porque es mi dinero y yo decidiré cuándo retirarlo». Mauricio se puso negro. «¿Tu dinero? Estamos casados. Se supone que no debemos tener secretos el uno con el otro». «¿Secretos? ¿Ahora hablas de secretos?», saltó de la cama. «Has estado hurgando en mis cosas personales». Él la agarró por los hombros. «Porque estás siendo egoísta. Encontré un espacio estupendo para un taller, negocié un precio y tú estás jugando a algo». Ella se zafó de sus brazos. «¿Un local estupendo? ¿Me has enseñado las escrituras? ¿El contrato de alquiler? ¿Los cálculos?» «Lo he intentado, pero ni siquiera me escuchas». «Porque no me escuchas. Solo quieres llevarte todo el dinero y...» El golpe de su puño contra la pared la interrumpió a medias. Mauricio nunca se había permitido semejante muestra de agresividad. Una abolladura quedó en el yeso blanco. «Vete a tu trabajo», murmuró entre dientes apretados. «No creas que esta conversación ha terminado». Y ahora estaba de pie en la barbería mal ventilada, intentando fingir que todo iba bien. Pero le temblaban las manos y ya se le había caído el peine 2 veces. Paula observaba a su amiga con creciente preocupación. Cuando se fue el último cliente, se acercó a Angélica con determinación. «Ya basta. Cuéntame qué ha pasado». Angélica se hundió en la silla del cliente. Encontró el extracto de la cuenta. Descubrió que el dinero ya estaba disponible para ser retirado. ¿Y ahora qué? «No lo sé. Estaba furioso. Se dio contra la pared». Paula tomó aire bruscamente. «¿Un muro? ¿Un muro hoy y mañana?» «No». Angélica se levantó de un salto. «Él nunca. Él no es así». «¿Estás segura?» Paula cogió las manos de su amiga. «Angélica, mírame. Ya he pasado por esto, ¿recuerdas? Mi primer marido también empezó con las paredes». Angélica bajó la cabeza. Recordó haber escondido a Paula en su casa 5 años atrás. Recordó los moretones en su cara. «Mauricio es diferente», susurró, pero ya no había confianza en su voz. «Tal vez». Paula le apretó las manos. «Pero tienes que estar preparada para cualquier cosa. ¿Tienes las llaves del coche de tu abuela?» Angélica asintió. «Guárdalas contigo y reúne tus documentos. Pasaporte, certificado de matrimonio, tarjetas bancarias, guárdalo todo en el bolso». «¿Crees que...?» «Creo que es mejor estar preparado para lo peor y equivocarse que al revés». Después del trabajo, Angélica permaneció sentada en el coche de su abuela durante largo rato, indecisa de volver a casa. El sol se ponía lentamente, tiñendo el cielo de rojo sangre. En su teléfono había 3 llamadas perdidas de Mauricio. Arrancó el motor y se dirigió a casa de su padre. No llamó con antelación. Sabía que estaba en casa a esa hora. Ernesto abrió la puerta enseguida, como si la hubiera estado esperando. «Sabía que vendrías», le dijo mientras la dejaba entrar. La cocina olía a café y bollería recién hecha.
La señora Ramírez estaba preparando sus bollos de canela favoritos. Angélica se sentó a la mesa que le era familiar desde su infancia y pasó la mano por el gastado hule. «Cuéntame». Su padre le puso delante una taza de café. Y lo hizo, todo, desde el principio. Sobre las exigencias de Mauricio, sobre su obsesión con el taller mecánico, sobre el escándalo de esta mañana. Ernesto escuchaba en silencio, solo la papada recorriendo su delgado rostro. «Te lo dije», dijo al fin. «Te dije desde el principio que no era el hombre adecuado. Papá, por favor». «No, ahora me escucharás». Golpeó la mesa con la palma de la mano. «He visto gente así. Empiezan de a poco, recriminaciones, gritos, amenazas, y luego... Él no es así, ¿sí? ¿Qué pasa cuando finalmente le niegas el dinero? ¿Crees que lo aceptará sin más?» Angélica apretó la taza alrededor de sus dedos temblorosos. «No sé qué hacer». «Ya sabes». Su padre le puso una mano en el hombro. «Quédate aquí. Iré contigo. Cogeremos tus cosas». «No», negó con la cabeza. «Debería intentar hablar con él. Quizás si hablamos las cosas con calma». Ernesto suspiró pesadamente. «Testaruda como tu abuela. Bien, adelante, vete. Pero si pasa algo, llámame enseguida, cuando quieras». Ya era de noche cuando aparcó delante de la casa. Había luces en las ventanas. Mauricio estaba en casa. Respiró hondo, se armó de valor y salió del coche. Su marido estaba sentado en la cocina, con una botella de whisky medio vacía delante. Levantó la vista cuando ella entró. «Ah, por fin está aquí». Apestaba a alcohol. Angélica se detuvo en la puerta. «Tenemos que hablar». «¿Hablar?». Sonrió torcidamente. «¿Sobre qué? ¿Sobre cómo me estás escondiendo dinero? ¿O sobre cómo corriste a quejarte a papá?». «¿Me estabas siguiendo?». «No tenía que seguirte. Sabía que irías a él». Mauricio se levantó, tambaleándose. «Siempre corriendo a papá cuando algo no te gusta». Dio un paso hacia ella y Angélica retrocedió involuntariamente. «Estás borracho. Hablemos por la mañana». «No». La agarró del brazo. «Hablaremos ahora. Hago todo por ti, todo, y tú ni siquiera me das una oportunidad». «Mauricio, me haces daño». Le soltó la mano como si le quemara. Lo siento, no era mi intención». Angélica se frotó la muñeca. Ya se le veían marcas rojas en la piel. «Te quiero», dio un paso hacia ella. «Solo quiero una vida mejor para nosotros». «Yo también te quiero», dijo ella en voz baja. «Pero esto no puede seguir así». Se dio la vuelta y se dirigió al dormitorio. Detrás de ella se oyó un tintineo. Mauricio se estaba sirviendo otro whisky. Angélica cerró la puerta y apoyó la espalda en ella. Se le estaba formando un moratón en la muñeca, y las palabras de Paula sobre estar preparada para cualquier cosa le rondaban por la cabeza. La mañana fue inusualmente tranquila. Angélica se despertó con el silencio de la casa. No había ruido de tráfico en la calle, ni el zumbido habitual de la nevera. Incluso los pájaros parecían haberse callado. Giró la cabeza con cautela. Mauricio dormía a su lado, completamente vestido, todavía oliendo a whisky. De puntillas salió del dormitorio. La cocina estaba desordenada. Una botella vacía sobre la mesa, papeles esparcidos, la cena sin comer. Angélica empezó a limpiar mecánicamente, procurando no hacer ruido con los platos. El moratón de la muñeca se oscureció y se bajó las mangas de la blusa. Hoy era su día libre, y decidió aprovechar el tiempo para hablar tranquilamente con su marido. Quizá a la luz del día, sobrio, se mostraría más sensato. Empezó a preparar el desayuno, sus huevos revueltos y bacon favoritos y café recién hecho. Mauricio apareció en la cocina cuando el sol ya estaba alto. Tenía la cara arrugada y los ojos enrojecidos. «¿Café?», preguntó Angélica en voz baja, tendiéndole una taza. Él asintió, hundiéndose pesadamente en una silla. «Se me parte la cabeza». «He hecho el desayuno». Mauricio refunfuñó.
No tengo ganas de comer. Se sentaron en silencio. Él sorbía el café lentamente. Ella pasaba los dedos por la servilleta. Finalmente, Angélica se recompuso. Tenemos que hablar. ¿De qué hay que hablar? Él dejó la taza en el suelo. Lo has decidido todo sin mí. No, no lo he hecho. Quiero que encontremos juntos una salida. Mauricio le levantó los ojos inflamados. ¿Qué salida? No confías en mí. Corres a quejarte a tu padre. No me quejo. Trató de hablar en voz baja. Solo estoy asustada. Has cambiado últimamente. Tú eres el que ha cambiado. Golpeó la mesa con la palma de la mano y la taza rebotó. Estás diferente desde que tienes ese dinero. ¿Crees que no veo que me ocultas documentos? ¿Cómo susurras con Paula? Angélica respiró hondo. Vamos a discutir las cosas con calma. Cuéntame tu plan, en detalle, con números. Enséñame los papeles del local. Lo he intentado. Se levantó de un salto de la silla. ¿Cuántas veces te he enseñado los cálculos, pero ni siquiera los has mirado? ¿Por qué no me has enseñado lo principal? El contrato de alquiler, las licencias, los permisos. ¿Dónde está la garantía de que este dinero no se desperdiciará? Mauricio se abalanzó sobre ella. ¿Así que no me crees? ¿Crees que soy un fraude? Creo que tienes demasiada prisa. Intentó mantener la calma. Pensemos en esto. Hagamos un plan de negocios. Al diablo con un plan de negocios. Tiró la taza de la mesa. Se hizo añicos en el suelo, salpicando el café. Solo buscas excusas. Reconócelo. Nunca quisiste ayudarme. Angélica se levantó. Eso no es verdad. Siempre te he apoyado. Pero este dinero es la herencia de mi abuela. Tengo que disponer de él como es debido. ¿De acuerdo? La agarró por los hombros. ¿Y nuestros planes? ¿Nuestros sueños? ¿O es más importante tu salón de belleza? Suéltame, le tembló la voz. Me haces daño. Él la soltó tan bruscamente que ella se tambaleó. Lo has estropeado todo. Lo has estropeado todo. Tenía la oportunidad de montar mi propio negocio, de salir de esta pobreza. ¿Y tú? ¿Y yo qué? Sintió que la ira le subía por dentro. Trabajo tan duro como tú, y es mi dinero, mi decisión. Mauricio se puso blanco de rabia. Tu dinero, estamos casados, todo debe ser compartido. Entonces, ¿por qué no me pides mi opinión? ¿Por qué exiges que te lo dé todo? Se dio la vuelta y golpeó la pared con el puño, esta vez con tanta fuerza que el yeso salpicó el suelo. Fuera, murmuró entre dientes apretados. Fuera de mi vista. Angélica se arrastró hacia la puerta. Mauricio, vamos a calmarnos. Fuera. Cogió un plato de la mesa y se lo tiró a la pared junto a la cabeza. Salió corriendo de la cocina, cerrando la puerta tras de sí. En el dormitorio, con manos temblorosas, empezó a preparar su maleta. Papeles, algo de ropa, su teléfono. Ni se te ocurra. La voz de él a sus espaldas la hizo estremecerse. No vas a ir a ninguna parte. Mauricio le arrebató la bolsa de las manos. ¿Quieres huir? ¿Con tu padre? ¿O con tu novia? Dame la bolsa. Intentó hablar con firmeza, pero la voz le temblaba traicioneramente. No. Tiró la bolsa a un rincón. Tú te quedas aquí. Arreglaremos este asunto de una vez por todas. Angélica se abalanzó hacia la puerta, pero él fue más rápido. La agarró de los brazos y la hizo girar. No te dejaré marchar hasta que nos pongamos de acuerdo. ¿Arreglar qué? Trató de liberarse. ¿Sobre cómo te llevarás todo el dinero? ¿Sobre cómo vamos a seguir con nuestras vidas? La sacudió. No dejaré que arruines nuestro matrimonio por tu terquedad. Sonó el timbre. Ambos se quedaron inmóviles. No te atrevas, siseó Mauricio. Ni se te ocurra gritar. El timbre volvió a sonar. Luego llegó la voz de una vecina. Angélica, estás en casa. He oído gritos. Mauricio le tapó la boca con una mano. Silencio. Suéltala. Permanecieron inmóviles hasta que los pasos del vecino se calmaron. Entonces retiró lentamente la mano. Esto es lo que vamos a hacer.
Ahora te vas a sentar tranquilamente y vas a escribir un poder notarial para gestionar la cuenta. No, negó con la cabeza. No voy a hacer eso. Lo harás. Sus ojos se entrecerraron peligrosamente. Porque si no... No terminó, pero sus dedos en el hombro de ella se apretaron con más fuerza. ¿Me estás amenazando? Su voz sonaba sorprendentemente tranquila. Estoy intentando salvar nuestro matrimonio. La soltó y empezó a pasear por la habitación. ¿Por qué no lo entiendes? Ese dinero podría cambiar nuestras vidas. Ya lo han hecho, dijo Angélica en voz baja. Me han mostrado quién eres en realidad. Mauricio se detuvo bruscamente. ¿Qué dijiste? Ya me has oído. No te reconozco. Ese Mauricio con el que me casé nunca me amenazaría, no me intimidaría, no intentaba quitarme lo que era mío. La miró en silencio durante unos segundos. Luego se dirigió lentamente hacia la puerta. Entonces, ¿eso es todo? Vale, siéntate aquí y piensa. Tendrás mucho tiempo para pensar. Salió del dormitorio. Angélica oyó el clic de la cerradura, luego sus pasos en las escaleras, el portazo de la puerta principal. Corrió hacia la ventana. Mauricio se dirigía a su moto con la bolsa de documentos en la mano. Angélica permaneció junto a la ventana hasta que el rugido de la moto se desvaneció en la distancia. Durante los primeros minutos, no podía creer lo que estaba ocurriendo. Parecía un sueño terrible del que estaba a punto de despertar. Pero la realidad era implacable. Estaba encerrada en su propia casa y su marido se había llevado todos los documentos y el teléfono. La habitación estaba cada vez más cargada. El sol salía cada vez más alto. Sus rayos calentaban sin piedad el espacio a través de las ventanas sin cortinas. Angélica tiró del pomo de la puerta en vano. La cerradura era vieja pero fuerte. Examinó las bisagras. Todos los tornillos estaban enterrados en la madera, imposibles de desenroscar con las manos. Las ventanas estaban enrejadas, algo habitual en su barrio, donde los robos eran frecuentes. Antes parecían una protección, pero ahora eran barrotes de jaula. Angélica intentó meter la mano entre los barrotes, pero apenas cabía la palma. En la casa reinaba un silencio opresivo, solo roto por el tic-tac del viejo reloj de pared. Cada latido del segundero resonaba en sus sienes. Angélica recorrió lentamente la habitación, evaluando su situación. El dormitorio tenía todo lo necesario: una cama, un armario con ropa y un tocador. Pero no había agua, ni comida, ni teléfono. Se acercó a la ventana y miró hacia la calle. Su casa estaba un poco apartada de las demás y los vecinos rara vez miraban al patio. La calle estaba desierta. Toda la gente normal estaba en casa con este calor. El tiempo pasaba muy despacio. Angélica intentó pensar en un plan de huida, pero la puerta cerrada y los barrotes de las ventanas le impedían cualquier opción. Incluso intentó patear la puerta con el hombro, pero solo se magulló el brazo. La madera era vieja pero resistente. En un momento dado, oyó el ruido de una moto. Mauricio regresó 2 horas después, solo. Vio cómo aparcaba la moto y se acercaba lentamente al porche. La puerta se cerró de golpe y ella oyó sus pasos en la escalera. La cerradura hizo clic y él entró en la habitación. Olía a gasolina y a calor. ¿Lo has pensado?, preguntó apoyándose en la puerta. Preguntó, apoyándose en el marco de la puerta. Angélica estaba de pie junto a la ventana con los brazos cruzados sobre el pecho. ¿Qué hay que pensar? Me has encerrado como a un criminal. Es por tu bien, intentó sonreír. Dame un poder notarial para la cuenta y todo irá bien. ¿De acuerdo?, sonrió amargamente. Me amenazas, me encierras en mi propia casa, ¿y crees que todo irá bien después de eso? Mauricio entró en la habitación. No me conviertas en un monstruo, solo quiero proteger nuestro futuro. ¿Nuestro futuro?, Angélica negó con la cabeza. ¿Qué futuro podría haber después de esto? Lo tengo todo pensado. Empezó a pasearse por la habitación. El taller de coches nos reportará buenos ingresos.
En 1 o 2 años podremos comprar una casa mejor, quizá incluso un coche nuevo. Tendremos todo lo que soñamos. Todo lo que soñaste, corrigió ella. Nunca soñé con eso. Él se detuvo bruscamente. ¿Con qué soñabas? ¿Con tu propio salón? ¿Crees que podrías llevar un negocio? Ni siquiera puedes rellenar tus propias declaraciones de la renta. Sus palabras golpearon más fuerte que una bofetada. Angélica sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero se contuvo. Pero eres un gran hombre de negocios. Pero por alguna razón, en 5 años, ni siquiera has sido capaz de ahorrar para un pago inicial. El rostro de Mauricio se ensombreció. ¿Así que es eso? De acuerdo. Quédate aquí. Quizá el hambre te haga cooperar más. Salió y volvió a cerrar la cerradura. Angélica se hundió en la cama, dejando que las lágrimas corrieran por sus mejillas. Tenía la garganta seca. No había bebido nada desde la mañana y el calor era cada vez peor. El reloj de pared marcaba el mediodía. A través de la ventana pudo ver a Mauricio sentado en el patio, fumando un cigarrillo tras otro. Había colocado su silla de modo que podía ver todas las ventanas de la casa. El tiempo transcurría insoportablemente lento. La sed era cada vez más fuerte y le dolía la garganta. Angélica intentó distraerse rebuscando en el armario, pero cada movimiento le resultaba difícil a causa del calor. Hacia las 2 de la tarde, Mauricio subió de nuevo a la habitación. En sus manos llevaba una botella de agua. ¿Tienes sed? Angélica miró la botella en silencio. Un sí, y el agua es tuya. Agitó la botella delante de su cara. ¿Sí a qué? Su voz estaba ronca por la sed. Ya sabes a qué. Acepta dar el dinero y se acabó. Se volvió hacia la ventana. Lárgate. Como quieras. Se encogió de hombros. Quizá cambies de opinión esta noche. La cerradura volvió a hacer clic. Angélica apoyó la frente en el cristal caliente. Fuera, la vida seguía como siempre. Pasaba un coche, una mujer con bolsas de la tienda, un perro. Nadie se asomó a las ventanas del primer piso. A las 4 la sed se había vuelto casi insoportable. Tenía la lengua hinchada y apenas podía moverse en la boca, los labios agrietados. Angélica estaba tumbada en la cama, intentando moverse lo menos posible para conservar fuerzas. De repente, oyó el ruido de un coche que se detenía. Por la ventana vio un Ford destartalado que entraba en el patio de la casa vecina. Su vecina, la señora Rosario, había vuelto del trabajo. Mauricio también se había fijado en ella. Estaba tenso en su silla, observando atentamente. Angélica hizo acopio de sus últimas fuerzas. ¡Socorro! ¡Socorro!, gritó, golpeando el cristal con las palmas de las manos. Mauricio se levantó al instante y corrió hacia la casa. En cuestión de segundos, ya estaba en la habitación, tapándole la boca con una mano. «Cállate, o será peor». Pero la vecina ya se había girado al oír el ruido. Angélica la vio asomarse a las ventanas de su casa. Mauricio la sujetó con fuerza sin dejarla moverse. «Silencio», le siseó al oído. «Una palabra y te...». No terminó. Angélica sintió que su agarre se aflojaba ligeramente cuando su vecino se dio la vuelta y se dirigió hacia su casa. En ese momento, le mordió el brazo con todas sus fuerzas. Mauricio le apartó la mano con una maldición. Angélica corrió hacia la ventana. «¡Socorro! Me tiene aquí retenida. Traed a mi padre». Cogió un pesado jarrón de cerámica del tocador y lo lanzó con todas sus fuerzas a través de los barrotes y la ventana de la casa del vecino. El jarrón atravesó el cristal y los fragmentos cayeron al suelo. «¿Estás loca?». Mauricio intentó agarrarla de nuevo, pero ella la esquivó. «¡Señora Rosario!», gritó Angélica con todas sus fuerzas. «Llama a mi padre. Dile que Mauricio me ha encerrado en casa». Una vecina salió corriendo al oír los cristales romperse. Sus ojos se abrieron de par en par cuando vio a Angélica tras los barrotes y a Mauricio intentando apartarla de la ventana. «¡Corre con mi padre!»,
volvió a gritar Angélica. ¡Deprisa! La señora Rosario se dio la vuelta y echó a correr calle abajo. Mauricio pudo por fin apartar a Angélica de la ventana. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Le frotó los hombros, pero ella ya no tenía miedo. La ayuda estaba en camino. Mauricio se revolvía por la habitación como un animal cazado. Le temblaban las manos, le corría el sudor por la frente y los ojos le brillaban febrilmente. Angélica se acurrucó en un rincón, lejos de él, observando cómo se revolvía. Sabía que la vecina ya estaba corriendo hacia su padre. La ayuda llegaría. Solo tenía que aguantar. ¿Por qué? Se detuvo de repente frente a ella. ¿Por qué lo has estropeado todo? Podríamos haberlo tenido todo. Ya lo teníamos todo, respondió ella en voz baja. Amor, confianza, respeto. Tú mismo lo arruinaste todo. Golpeó con el puño la pared junto a su cabeza. ¿Yo? Fuiste tú. Tú y ese dinero. Te envenenaron. Te hicieron diferente. El dinero no cambió nada. Le miró directamente a los ojos. Solo mostraron quién eres en realidad. Mauricio retrocedió como si le hubiera pegado. Algo parecido a la comprensión apareció en su rostro, pero fue inmediatamente sustituido por la ira. ¡Cállate! ¡Cállate! Salió corriendo de la habitación y volvió a cerrar la puerta. Angélica le oyó bajar las escaleras y golpear la puerta principal. A través de la ventana lo vio caminar nervioso por el patio, mirando constantemente hacia la calle. El sol se deslizaba lentamente hacia el horizonte, proyectando largas sombras. Su sed se había vuelto casi insoportable. Tenía la boca seca y los labios agrietados. Se oyó un ruido desde abajo. Mauricio hablaba con alguien. Podía distinguir su voz elevada, pero no las palabras. Entonces la puerta se cerró de golpe y todo quedó en silencio. Unos minutos después, la cerradura volvió a sonar. Mauricio entró con una botella de agua y una bolsa de la cafetería local. «Toma, come». Angélica cogió la botella y engulló con avidez el agua caliente. Él la observó con una expresión extraña en el rostro. «Sabes, realmente te quiero». Ella dejó la botella. «El amor no es así». «¿Cómo es?» Se sentó en el borde de la cama. «Quiero darte una vida mejor. Quiero que estés orgullosa de mí». «¿Orgullosa?», sonrió amargamente. «Me tienes cautiva, me amenazas, intentas quitarme mi herencia. ¿De qué hay que estar orgulloso?». Mauricio se levantó de un salto. «No lo entiendes. Este taller mecánico es mi única oportunidad. No he sido nada en toda mi vida. Un pobre mecánico, un conductor de autobús. Y ahora eres un delincuente», le miró a los ojos. «¿Te das cuenta de que podrías ir a la cárcel por esto?». Él se quedó helado. «¿Qué?». «Privación ilegal de la libertad, amenazas, intento de apropiación, todo eso son delitos». Mauricio palideció. Por lo visto, no se le había ocurrido antes. Se hundió en la silla, rodeándose la cabeza con los brazos. Solo quería... ¿Qué querías? Dejó la botella en el suelo. ¿Hacerme? ¿Romperme? ¿Crees que te respetaría más después de eso? «Cállate», levantó la cabeza. «Cállate». Al otro lado de la ventana se oyó el ruido de un coche que se detenía. Mauricio se levantó de un salto y corrió hacia la ventana. Su cara se contorsionó. «¡Mierda! ¡Tu padre!». Angélica también se acercó a la ventana. La familiar camioneta de su padre se detuvo frente a la casa. Ernesto salía del coche y tenía una escopeta en las manos. «¡Aléjate de la ventana!». Mauricio la apartó. La fuerte voz de Ernesto llegó desde el piso de abajo. «¡Mauricio! Sal y abre la puerta». Mauricio se revolvió por la habitación. «Esto es una locura. Todo ha salido mal. Todo está mal». «Déjame salir». Angélica dio un paso hacia él. «Antes de que empeore». «¿Peor?». Se rió histéricamente. «¿Cuánto peor podría ponerse?».
Tu padre ha traído una pistola. La voz de Ernesto volvió a sonar, ahora más cerca. Te doy 1 minuto, luego dispararé. Mauricio corrió hacia la ventana. ¿Estás loco? Tu hija está aquí. Un disparo sonó como respuesta. La bala dio en la pared junto a la ventana, destrozando el yeso. La próxima será contra ti, gritó Ernesto. ¡Abre la puerta! Mauricio se apartó de un salto de la ventana. ¿De verdad va a disparar? Ya conoces a mi padre, respondió Angélica con calma. No está bromeando. Otro disparo. Esta vez la bala viajó más cerca. Mauricio se desplomó contra la pared. Se acabó. Todo ha terminado. Abre la puerta. Angélica se acercó a él. Aún no hay heridos graves. Él la miró con extrañeza. Sabes, realmente pensé que estaba haciendo lo correcto, que estaba construyendo nuestro futuro. No se puede construir un futuro sobre la violencia, ella negó con la cabeza, incluso con las mejores intenciones. Un tercer disparo golpeó el marco de la ventana. Las astillas salpicaron en todas direcciones. Último aviso. La voz de su padre sonó con rabia. Mauricio sacó lentamente una llave del bolsillo. Se acabó, ¿no? Angélica le miró en silencio. Se dirigió a la puerta e introdujo la llave en la cerradura. Te quería de verdad, a mi manera. La cerradura hizo clic. Angélica salió de la habitación corriendo escaleras abajo. La puerta principal estaba cerrada. La golpeó con los puños. «Papá, estoy aquí». Oyó fuertes pasos fuera y luego un ruido sordo. Su padre estaba pateando la puerta. Las tablas crujieron y la cerradura falló. El rostro furioso de Ernesto apareció en el umbral. «¡Aléjate!», gritó a su hija. Angélica rebotó hacia un lado. La puerta saltó de sus goznes de un fuerte golpe. Ernesto irrumpió en la casa, con la escopeta en ristre. «¿Dónde está?». En ese momento se oyó un ruido desde arriba. Mauricio bajaba las escaleras. Ernesto se dio la vuelta, levantando la escopeta. «¡Quédate donde estás!». Mauricio se congeló en medio de las escaleras con las manos en alto. «No disparen. Me rindo». «Papá». Angélica puso la mano en la pistola. «No lo hagas». Ernesto no bajó el arma. «¿Estás bien? ¿No te tocó?». «No». Ella negó con la cabeza. Se acabó». En ese momento se oyeron sirenas fuera. Alguien había llamado a la policía. Mauricio se hundió lentamente en los escalones. Se acabó. Se acabó. Las sirenas se acercaban. Sus aullidos cortaban el aire del atardecer. Los vecinos se reunían fuera, atraídos por el ruido y los disparos. El aire fresco del atardecer entraba por la puerta rota, trayendo consigo el olor a polvo y a tormenta que se avecinaba. Ernesto seguía apuntando a Mauricio con la pistola, aunque no intentó moverse. Estaba sentado en los escalones con la cabeza gacha y las manos colgando sin fuerza entre las rodillas. Angélica estaba apoyada contra la pared, con las piernas temblorosas por el esfuerzo. Una ambulancia fue la primera en llegar a la casa. Al parecer, uno de los vecinos había llamado a los paramédicos junto con la policía. A continuación llegó una patrulla de policía. El patio se llenó de hombres uniformados. «Bajen las armas», ordenó un policía, entrando en la casa con el arma preparada. Ernesto bajó lentamente el arma. 2 agentes agarraron inmediatamente a Mauricio, inmovilizándole las manos a la espalda. No opuso resistencia y se dejó esposar. «¿Necesita atención médica?». El joven paramédico se acercó a Angélica, examinándola detenidamente. Ella negó con la cabeza, pero el médico insistió en examinarla. La sacó al porche y la sentó en la ambulancia. Le midió la tensión, comprobó su respuesta pupilar, examinó los moratones de sus muñecas y hombros. «Tenemos que ir al hospital», dijo. «Muestra signos de deshidratación y hay que documentar esos hematomas». «Iré con ella». Ernesto ya estaba cerca, entregando la escopeta a los policías. Angélica se sentó en el borde del catre médico mientras el paramédico le ponía una vía. La ambulancia avanzaba lentamente por las duras calles de la ciudad.
Su padre la cogió de la mano, con la palma áspera y cálida. —¿Cómo lo has sabido? —preguntó en voz baja. Una vecina vino corriendo. Le apretó los dedos. Dijo que había oído gritos y que te habías quedado fuera. Lo supe enseguida. Se quedó callado, pero Angélica sabía lo que quería decir. Siempre había tenido la premonición de algo así. Siempre había visto algo oscuro, oculto en Mauricio. Una enfermera los recibió en la sala de espera del hospital, una mujer de mediana edad, de rostro cansado pero amable. Ayudó a Angélica a ponerse una camisa de hospital, fotografiando cuidadosamente todos los moratones y abrasiones. «Son para la policía», le explicó. «Vendrán pronto a tomar declaración». Angélica estaba tumbada en la cama del hospital, viendo cómo el suero goteaba lentamente de la vía intravenosa. La habitación olía a medicamentos y cloro. Por la ventana se veían nubes. Se acercaba una tormenta. La policía apareció una hora más tarde. 2 hombres uniformados con libretas preparadas. Hicieron preguntas con calma y método. ¿Cuánto hacía que habían empezado los problemas? ¿Si había habido amenazas antes? ¿Cómo la retenía exactamente en casa? Angélica respondía mecánicamente, como si estuvieran hablando de otra persona. Habló de la herencia, de cómo había cambiado Mauricio, de su obsesión por el dinero. Describió los sucesos de hoy, la puerta cerrada, el teléfono retirado, las amenazas. «¿Va a presentar cargos?», preguntó uno de los policías. Ella miró a su padre. Ernesto asintió en silencio. «Sí». Su voz sonó inesperadamente firme. «Lo haré». Los policías anotaron algunos detalles más y se marcharon, prometiendo volver mañana para recoger más testimonios. La habitación volvía a estar en silencio. Solo la lluvia empezaba a lloviznar al otro lado de la ventana. «Deberías dormir un poco». Papá ajustó la manta. «Yo me quedaré aquí». Pero el sueño no llegaba. Angélica yacía con los ojos abiertos, escuchando el tamborileo de la lluvia en los aleros. Los acontecimientos del día se repetían una y otra vez ante sus ojos. La puerta cerrada, la sed, el miedo en los ojos de Mauricio cuando oyó los disparos. En un momento dado, una enfermera se asomó a la habitación. «Tiene visita», dicen que un amigo. Era Paula. Entró volando en la habitación, mojada por la lluvia, con el pelo revuelto. «Me acabo de enterar. Dios mío, Angélica». Corrió hacia la cama y abrazó a su amiga con fuerza. Olía a lluvia y a perfume floral. «Estoy bien». Angélica sonrió débilmente. «¿De verdad? ¿Bien?». Paula se apartó, examinando los moratones. «Te lo dije. Te dije que tuvieras más cuidado». «Lo sé». Angélica bajó los ojos. «Es que no le creía capaz de algo así». Paula se sentó en el borde de la cama. «¿Lo detuvieron?». «Sí. Se lo ha llevado la policía». «Bien». Paula le apretó la mano. «Ahora todo irá bien». Un trueno retumbó fuera de la ventana. La tormenta arreciaba y la lluvia golpeaba las ventanas. Ernesto se acercó a la ventana, corrió las cortinas. «Necesitamos una puerta nueva y cambiar las cerraduras». «No va a volver a esa casa». Paula negó con la cabeza. «¿No va a volver?». Angélica permaneció en silencio. La idea de volver a la casa donde habían transcurrido 5 años de su vida le producía una extraña sensación, no de miedo, sino más bien de profunda tristeza. Se oyeron pasos rápidos en el pasillo. La señora Rosario, la vecina que había pedido ayuda, entró corriendo en la habitación. «Gracias a Dios que estás bien». Ella también estaba mojada por la lluvia, con una chaqueta puesta a toda prisa. «Me asusté tanto cuando oí los gritos. Y luego esa ventana rota». «Gracias». Angélica le tendió la mano. «Si no fuera por usted». La vecina le estrechó la mano con firmeza. «No seas tonta. Cualquiera lo habría hecho». «Cualquiera no», dijo Ernesto en voz baja. «Muchos habrían preferido no involucrarse». Se despertó con la luz del sol entrando por la ventana.
La tormenta había pasado, dejando tras de sí un cielo despejado y aire fresco. La habitación estaba en silencio. Su padre dormitaba en una silla. Paula se había ido a casa. Había flores en la mesilla de noche. Al parecer las había traído una de las enfermeras. Simples flores silvestres en un vaso de plástico, pero hacían que la habitación del hospital fuera un poco más acogedora. Llamaron a la puerta en silencio. Entró el mismo policía que ayer le había tomado declaración. Siento la intromisión tan temprano, pero tengo noticias que debe conocer. Ernesto se despertó, se enderezó en su silla. El policía desvió la mirada de él a Angélica. Su marido intentó escapar de la custodia, se resistió al arresto, le dispararon. Angélica sintió que un escalofrío le recorría las entrañas. ¿Cómo de grave? La bala le dio en el hombro, está en el ala contigua, bajo vigilancia. Los médicos dicen que vivirá. Ernesto se levantó. ¿No podrá acercarse a ella? No, no se preocupe. Hay 2 agentes de guardia fuera de su habitación las 24 horas del día. Cuando el policía se marchó, se hizo un gran silencio en la habitación. Angélica miró por la ventana, al cielo despejado de la mañana. En algún lugar, en ese mismo edificio, yacía el hombre al que había amado durante 5 años. Un hombre que se había convertido en un extraño obsesionado por el dinero y el poder. ¿Estás bien? Su padre le puso una mano en el hombro. No lo sé, respondió ella con sinceridad. Simplemente no lo sé. Angélica salió del hospital 2 días después. Los moratones habían empezado a palidecer, pasando del morado oscuro a vetas verde amarillentas en su piel. Físicamente se sentía mejor, pero en su interior había un vacío profundo y frío, como un pozo abandonado. Al salir del hospital, entrecerró los ojos para protegerse del sol. El aire era limpio y fresco después de la tormenta anterior, no había ni una nube en el cielo. Paula la esperaba en la entrada, jugueteando nerviosamente con las llaves del coche. «Te llevaré a casa de tu padre». Angélica asintió, pero se detuvo de repente. «Espera, tengo algo que hacer». Paula frunció el ceño. «¿Qué es?» «Tengo que verle. Una última vez». «No». Paula la agarró del brazo. «¿Estás loca? ¿Después de todo lo que ha hecho?» «Precisamente por eso». Angélica le soltó la mano. «Tengo que ponerle fin. Yo sola». Subieron a la otra ala del hospital. Efectivamente, había 2 policías de guardia en la puerta de la sala. Cuando vieron a Angélica, se miraron. «¿Seguro que quieres entrar?» Ella asintió. Uno de los agentes abrió la puerta y el otro entró con ella por seguridad. Mauricio estaba tumbado en la litera, esposado a la barandilla. Tenía el hombro derecho vendado y el rostro encorvado y pálido. Al oír pasos, giró la cabeza. «¿Angélica?» Su voz era ronca. «¿Por qué has venido?» Ella se detuvo a unos pasos de la cama. «Para despedirme». Intentó incorporarse, pero las esposas no se lo permitieron. «Mira, sé lo que he hecho, pero podemos arreglarlo. Cambiaré, lo juro». «No», ella negó con la cabeza. «Ya no hay nada que se pueda arreglar». «Por favor», aparecieron lágrimas en sus ojos. «Te quiero». «El amor no es así». Angélica dio otro paso atrás. «El amor no te encierra en una jaula. No te amenaza, no intenta romperte». «No era mi intención. Ese dinero me volvió loco. Vi una oportunidad de escapar de la pobreza, de empezar una nueva vida. Y por esa oportunidad, ¿estabas dispuesto a destruir todo lo que teníamos?» Mauricio se volvió de espaldas a la pared. «No lo entiendes. Nunca lo entenderás». «No, eres tú quien no lo entiende». Su voz se volvió más firme. «Lo teníamos todo: amor, confianza, respeto, riqueza de verdad, y tú lo cambiaste por una ilusión». Él permaneció en silencio, con la mirada fija en la pared. Angélica vio cómo se le crispaban los hombros.
Estaba llorando. Adiós, Mauricio. Se volvió hacia la puerta. Espero que encuentres lo que buscas. Espera. Se crispó, las esposas tintineando contra la barandilla. ¿Qué pasa ahora? No lo sé. Se detuvo en la puerta. Saliendo de la cámara, se apoyó en la pared. Le temblaban las piernas, pero se sentía inesperadamente ligera, como si se hubiera quitado un gran peso de encima. Paula esperaba en el pasillo, paseándose nerviosa de un lado a otro. ¿Qué tal? Salgamos de aquí. Angélica cogió a su amiga bajo el brazo. Aquí no hay nada más que hacer. La calle era ruidosa y bulliciosa, un día normal en su pequeña ciudad. Un camión pasa levantando polvo. Una mujer pasaba con las bolsas de la compra llenas. Una bandada de escolares con mochilas pasó corriendo. ¿A dónde vamos ahora?, preguntó Paula, abriendo el coche. A casa de mi padre, pero antes, ¿puedes pasar por nuestra casa, la antigua casa? Paula asintió. Condujeron lentamente por la calle familiar. La casa parecía abandonada. La puerta principal seguía abierta a patadas y había algunas cosas tiradas en el patio. El gato de un vecino estaba sentado en el porche, el mismo gato al que Angélica daba de comer a menudo. Es extraño, dice mirando la casa. 5 años de vida y parece como si hubiera sido un sueño. Un mal sueño. Paula aceleró el paso. Ahora estás despierta. Llegaron a la casa de su padre cuando el sol ya se acercaba al ocaso. Ernesto esperaba en el porche, como si supiera que iban a llegar. Se quedó callado un momento y luego la abrazó con fuerza. Eres fuerte, como tu abuela. La cocina olía a pan recién horneado. La señora Ramírez estaba haciendo sus bollos de canela favoritos. El café humeaba sobre la mesa en viejas tazas de porcelana. Todo era tan familiar, tan querido, y a la vez tan diferente, como si estuviera mirando el mundo con ojos nuevos. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó papá cuando se sentaron a la mesa. Angélica removió el café pensativa. No lo sé, quizá abra mi propio salón. El dinero de la abuela sigue conmigo y ahora sé cómo usarlo. ¿Y el coche? Me lo quedo. Una sirena sonó en la calle mientras una ambulancia pasaba por delante de la casa, llevando a alguien al hospital. Angélica se estremeció involuntariamente. Los recuerdos estaban demasiado frescos. Ya no está, dijo su padre en voz baja. Ahora todo estará bien.